Señora Gloria Hood, ministra de Transportes y Telecomunicaciones. Señor Héctor Romero, jefe División Infraestructura y Transporte, Gobierno Regional, en representación del Gobernador Regional de Valparaíso. Señor Carlos Cruz, director del Consejo de Políticas de Infraestructuras, CPI, exministro del Ministerio de Obras Públicas. Señor Carlos Vergara, director diario El Mercurio de Valparaíso. Profesor Nelson Vázquez, vicerrector académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Profesor Jorge Mendoza, decano de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Profesor Hernán Pinto Arancet, director de la Escuela de Ingeniería de Construcción y Transporte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Autoridades, académicos, estudiantes, exalumnos e invitados, muy buenos días a todos. Desde el auditorio de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, les damos la más cordial bienvenida a la ceremonia con ocasión del 93º aniversario de la Escuela de Ingeniería de Construcción y Transporte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, unidad académica que figura entre las fundadoras de la universidad. En esta ocasión se desarrollará el seminario Infraestructura y Movilidad en la región de Valparaíso. En primer lugar, invitamos al vicerrector académico de esta casa de estudios, profesor Dr. Nelson Vázquez, para que nos entregue un saludo y se refiera a la importancia de esta actividad. Buenos días a todas, a todos. Señora ministra, señor representante del gobernador regional, señor director ejecutivo del Consejo de Políticas Públicas y de Infraestructura, señor decano, señor director de la escuela, señor director del Mercurio Valparaíso, profesores, autoridades regionales, señoras y señores. Primero que todo, extiendo un saludo del rector. El rector Elorti me pidió encarecidamente que los saludara y los felicitara por estos 93 años que están cumpliendo la Escuela de Ingeniería en Construcción y ahora también de Transporte. Para nuestra universidad es una alegría asistir a este seminario sobre infraestructura y movilidad en la región de Valparaíso. La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en el 2020 actualizó su modelo educativo. En este documento institucional definió 5 grandes objetivos para los próximos años: formar personas de excelencia, más y mejor investigación al servicio de la región y el país, más vinculación con el medio, con el entorno que ya no es solo local, regional, nacional, sino es global, más aseguramiento de la calidad y mayor internacionalización. Una universidad como la nuestra, que tiene 93 años, al igual que esta Escuela de Ingeniería en Construcción y Transporte, claramente piensa a Chile desde la región. El desarrollo de Chile depende de la capacidad de sus universidades, qué duda cabe. El crecimiento, el desarrollo del país es la clave para generar riqueza y prosperidad. Con esta riqueza luego se pueden generar políticas públicas focalizadas en las necesidades del país, afectando positivamente a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad chilena. La infraestructura y la red vial del país y la región no es algo menor. Eduardo Frei Montalva decía: desde provincias Chile se ve muy distinto. Qué importante recordar hoy día
a una política sana que pensaba no solamente desde Santiago, sino que también desde las regiones. La infraestructura vial genera oportunidades. A través de la historia hemos visto cómo las regiones aisladas han enfrentado su crecimiento, su desarrollo, se han integrado a la cultura, a la civilización, a través de redes viales que permiten la conectividad. En el siglo XIX no se habría entendido la revolución industrial sin el aporte de las tecnologías del ferrocarril. Qué duda cabe que el siglo XXI también tiene que hacerse la pregunta cuál es la infraestructura que necesitamos en todos los ámbitos para abordar el crecimiento y el desarrollo de nuestro país. Las universidades gozamos de prestigio en Chile, probablemente porque están construidas desde el mérito, desde el esfuerzo de las personas, del estudio. Construimos conocimiento científico, validado por los pares, y que sirve estar al servicio de las personas. Tenemos vocación pública de servicio a los demás. Ayudamos a la cohesión social, a la integración social, que es importante para Chile en estos tiempos. Las infraestructuras, las redes de comunicación también ayudan a la integración social del territorio. Somos en definitiva un espacio privilegiado para la reflexión, para la investigación, para la contribución a la sociedad. Hoy estamos celebrando también los 93 años de esta Escuela de Ingeniería en Construcción y Transporte. Felicitaciones a su director, al decano de la Facultad de Ingeniería. Nuestra universidad surgió junto con esta escuela, hace 93 años. Como todas las grandes obras, nació en Valparaíso de manera sencilla, humilde, pero con el ímpetu de varios laicos que creían en la educación. La educación, en este caso, de los más débiles, de los más pobres de esta ciudad de Valparaíso. Pero como todas las grandes obras, tenía una gran visión de futuro. Desde Valparaíso, servir a la ciudad, a la región y a Chile. Felicito a esta Escuela de Ingeniería en Construcción y Transporte por haber organizado este seminario tan relevante con la presencia de las autoridades nacionales y regionales, con la presencia del Mercurio de Valparaíso, que también es parte de la identidad de esta ciudad, porque de esta manera no solamente están contribuyendo a nuestro modelo educativo, están contribuyendo al desarrollo del país. Muchas gracias. A continuación, invitamos al director de la Escuela de Ingeniería de Construcción y Transporte de esta Casa de Estudios, profesor doctor Hernán Pinto Arancet, para que nos entregue un saludo y se refiera a la importancia de este seminario. Muchas gracias. Muy buenos días, estimado señor vicerrector, don Nelson Vázquez, estimado señor decano de la Facultad de Ingeniería, don Jorge Mendoza, estimada ministra de Transporte y Telecomunicaciones, señora Gloria Huth, estimado gobernador regional y en su representación, don Héctor Romero, estimado director del CPI y exministro de Obras Públicas, señor Carlos Cruz, estimado señor director del diario El Mercurio, estimados académicos y académicas de la Escuela de Ingeniería en Construcción y Transporte y público en general. Hoy estamos reunidos para celebrar los 93 años de nuestra unidad académica, ¿ya? Los mismos años que cumple nuestra universidad, ya que somos una de las carreras que nacieron junto a la universidad el año 1928. En estos 93 años de historia han ocurrido muchos hechos relevantes en el desarrollo de nuestra unidad académica, que han ido de la mano, ¿cierto?, con los desafíos que ha presentado el desarrollo del país en la necesidad de contar con profesionales especializados en diversas áreas. En nuestro caso particular, en lo que se refiere a la infraestructura y el transporte. En el año 1928, junto con la universidad, nace la carrera de técnico en construcción y edificación. Esta carrera inicial se mantiene hasta el año 1950, donde, acorde a los nuevos desafíos que enfrentaba el país, se crea el título de constructor civil.
Este título actualmente se sigue dictando en diversas universidades, en algunas universidades del país. En el año 1991, fuimos la primera universidad en Chile que crea el título de ingeniero constructor, siendo seguida por la gran mayoría de las universidades a nivel nacional. Finalmente, este año 2021 hemos iniciado la primera corte de la nueva carrera de Ingeniería Civil en Construcción. Estos profesionales que estamos formando el día de hoy serán los encargados de liderar y llevar adelante los grandes proyectos en infraestructura que nuestro país necesita para ir dando cumplimiento a los desafíos del futuro. En el área de transporte, nuestros inicios fueron en el año 1965, siempre ligados fuertemente a la condición de ciudad-puerto y primer puerto de Chile, de la ciudad de Valparaíso. Posteriormente, el desarrollo llevó a que el año 1972 se formara la Escuela de Transporte dentro de nuestra universidad para dar respuesta a la industria logística y el comercio internacional, siendo pionera en estos temas dentro de nuestro país. Desde el año 1972 hemos ido avanzando desde el técnico de transporte hasta el ingeniero de transporte que se empieza a dictar el año 1991. Como les comentaba, en el año 2020 se aprueba la creación de la carrera de Ingeniería Civil en Construcción y como hito más reciente, en este año, en septiembre de este año, el Consejo Superior de la Universidad aprobó la fusión de las escuelas de Ingeniería en Construcción y la Escuela de Ingeniería de Transporte. Este resumido análisis histórico de nuestras carreras nos sirven para ver y reconocer lo relevante que han sido estas disciplinas, tanto al interior de la universidad como en el desarrollo tanto de la región como del país. Como les comentaba, fuimos los creadores en Chile de la carrera de Ingeniería en Construcción, mientras que en el área de la carrera de Ingeniería de Transporte es una de las pocas universidades en las que se dicta en nuestro país, pero que es extremadamente necesaria debido a la posición geopolítica y la geografía que todos conocemos de nuestro país, y la importancia que lleva el transporte tanto en el desarrollo económico y social de nuestro país, siendo muy relevante en nuestro caso por nuestra condición de ciudad-puerto y el gran puerto de Valparaíso en el cual estamos insertos. Dentro de los desafíos actuales y futuros en el desarrollo del país, podemos encontrar la infraestructura sustentable, electromovilidad, infraestructura resiliente, transporte urbano, desarrollo de grandes proyectos de infraestructura y construcciones, los nuevos modelos de transporte, transporte marítimo, la gestión de la construcción, el transporte carretero, la ciclovía de los proyectos de infraestructura, estructuras patrimoniales, transporte ferroviario, gestión del mantenimiento de la infraestructura, la adaptabilidad al cambio climático, entre otros, son grandes desafíos para nuestro país y los debemos afrontar con una mirada interdisciplinaria y conjunta. Lo anterior adquiere una importancia aún mayor a partir de las gobernaciones regionales, ¿cierto? Y todo el proceso de descentralización que está llevando adelante el país. En este sentido, la infraestructura y el transporte deben ser analizados y estudiados desde una mirada regional que permita favorecer y fortalecer el desarrollo de nuestra región. En este sentido, nuestra universidad y escuela juegan un rol muy importante entre el contexto regional a partir de diversas instancias y distintos convenios que tenemos con instituciones regionales que permitirán avanzar en el desarrollo de nuestra región. En particular, en nuestro caso, la infraestructura y el transporte no se pueden abordar por separado. Todo proyecto de infraestructura participa activamente del transporte y en cualquier proyecto de transporte la infraestructura también pasa a ser un eje esencial de estos. Por esto que estamos convencidos que nuestra unidad académica nos permitirá fortalecer las competencias, los conocimientos y nos permitirá formar mejores profesionales con una mirada interdisciplinaria para las necesidades futuras de nuestro país. Muchas gracias. A continuación, escucharemos la presentación de la ministra de Transportes y Telecomunicaciones de Chile, señora Gloria Hood Hesse, quien gentilmente nos acompaña en esta ceremonia y seminario. Muchas gracias. Quiero primero agradecer la invitación a participar en este seminario y saludar al representante del rector, al director de la escuela, Carlos Cruz, con quien nos hemos encontrado frecuentemente en estos temas, el representante del gobernador, representante del diario y del rector.
Cuando uno ve un aniversario de una escuela de ingeniería y construcción de 93 años, no puede evitar una reflexión respecto a la evolución de la ingeniería en todo ese tiempo. Y la ingeniería, que parte siendo principalmente obras, materiales, es lo físico, se ha transformado en una combinación muy distinta, en que la información, los datos, la tecnología tienen también un rol. Y me parece que esta escuela ha ido acompañando eso y mostrando cómo se integran. Cuando uno pone en Google la palabra ingeniero y busca un mapa de conceptos, es bien interesante ver que las dos otras palabras que predominan son desarrollo y social. Y eso creo que refleja también el rol de los ingenieros, el compromiso que tiene uno como ingeniero con el desarrollo del país, pero también con el impacto social de las obras que hace. Y creo que hay una instancia importante que estamos viviendo, que es la oportunidad que da la descentralización y los nuevos gobiernos regionales para una mirada mucho más local y con capacidad de gestión y de organización local. Estamos trabajando fuertemente también, particularmente aquí en Valparaíso, para poder fortalecer esas capacidades. Vamos a la presentación. Quiero partir mostrando la visión de política pública con la cual nosotros desarrollamos los planes de infraestructura, a los que me voy a referir en más detalle durante la presentación. Perdón. Después voy a hablar de la movilidad de las personas y de la infraestructura y carga. Un elemento clave que cada vez es más marcado en la visión de política pública es esa primera frase: la infraestructura pública es propiedad común de los ciudadanos. Cuando uno parte con un proyecto de infraestructura importante y hace consultas públicas o habla con los ciudadanos, en muchos casos se encuentra con un rechazo muy fuerte. Y me he dedicado a explorar por qué ocurre eso, si cuando uno ve objetivamente que las obras pueden favorecer y beneficiar a muchas personas, las personas no se sienten vinculadas a ellas. Y tiene que ver en parte con el rol que el Estado ha tomado en la defensa del interés ciudadano. Los ciudadanos parecieran no tener, en su mayoría, conciencia clara de que la infraestructura pública es propiedad de todos nosotros, y que el Estado es el que tiene que poner las condiciones de uso y tiene que hacer contratos ordenados, equilibrados, si es que los entrega en concesión, para que el concesionario realice lo que el Estado dispone porque es mejor para los ciudadanos. Ese rol pareciera estar un poco diluido. Y yo creo que hay un desafío importante en las nuevas concesiones, en el sentido de tener contratos que marquen más claramente la defensa del interés ciudadano en la elaboración de los contratos. Esto pasa en puertos, en carreteras, en cualquiera de las obras de infraestructura importante que el país necesita para continuar su crecimiento económico principalmente. Por otro lado, la infraestructura pública en general es un bien escaso. Y de nuevo, el rol del Estado definir cómo se asigna, cómo se entrega, en qué términos, por qué plazos, quién la usa, en qué prioridades. Definir eso también refleja una visión, por ejemplo, de ciudades, como vamos a ver en un momento más. Las calles son un bien cada vez más escaso. La población se concentra cada vez más en áreas urbanas. Las viviendas van a ser más pequeñas porque el suelo urbano empieza a ser mucho más caro. Y el espacio público toma el rol del patio, del área de esparcimiento de las familias. Tenemos que reservar ese espacio público para las personas y en consecuencia compactar los viajes en modos masivos de transporte público. Esa es la dinámica de visión con la que nosotros trabajamos, y por eso le damos prioridad a los modos no motorizados y especialmente a un transporte público de alta calidad que permita liberar espacio para las personas en las áreas urbanas.
El rol del Estado entonces es defender este interés público y que las personas sepan que son dueños de todos esos recursos. Que para producir, por ejemplo, servicios de transporte público, un operador privado necesita usar una calle. Y cómo se usa esa calle, y cuándo se usa, y en qué volumen se usa, lo tiene que definir el Estado en representación de los ciudadanos. Por eso, este rol de los ciudadanos como propietarios de la infraestructura me parece que es un desafío muy importante que debería quedar reflejado en modelos de concesión actualizados. Y por último, reforzar ese rol. Para eso no es solo necesario que quienes se hacen cargo de la infraestructura tengan algún rol social en las comunidades, sino que exista un desarrollo armónico entre ambas. Cuando uno ve, por ejemplo, grandes desarrollos portuarios y no ve el mismo ritmo de desarrollo en la ciudad donde están los puertos, quiere decir que hay cosas por corregir para que las personas sientan que esas obras de infraestructura realmente les pertenecen y realmente les producen beneficios. Vamos ahora a lo más concreto, que son los procesos de planificación que nos respaldan las propuestas que voy a presentar. Primero, hay etapas que son bastante convencionales en la planificación y que cada vez más, por las razones que acabo de explicar, incorporan la participación ciudadana. Hay planes preliminares y en eso la tecnología nos ayuda mucho, cada vez podemos recoger datos con más facilidad. Yo siempre pongo el ejemplo, cuando yo estudié en la universidad se hacían encuestas de origen-destino cada 10 años, y era una muestra de unos días, y se hacía el supuesto, a partir de esa muestra expandida a la población, de que la población seguía usando los mismos modos, en las mismas dinámicas, durante 10 años. Procesar la encuesta tomaba a lo menos 3 años, al año 4 o 5 recién uno tenía el modelo de transporte para poder usarlo, y tal vez antes las cosas cambiaban más lentamente, pero ahora sería impensado mantener algo rígido para representar la ciudad por más de 3 años o 4 años. Necesitamos actualización permanente, y la tecnología nos da esa opción. Me ha tocado ver en aplicaciones piloto de 5G, sensores para detección de movimientos de personas y vehículos en intersecciones. Y podemos tener en línea la formación de las curvas por tipo de vehículo, por tipo de movimiento, por hora del día, por peatones, por ciclistas, automovilistas, buses. Es el sueño del planificador de transporte tener ese nivel de detalle que muestra cómo la ciudad cambia día a día, hora a hora, y se puede responder también con gestión, por ejemplo, de semáforos según las cargas, y hacer mucho más eficiente el uso de esta infraestructura escasa de la que yo comentaba antes. Las consultas públicas, por supuesto, cada vez tienen que ser, yo diría, más participativas, más de opinión, no tanto de sesiones donde se presenta un proyecto y las personas entregan sus visiones respecto a eso, sino una conversación más en terreno. Tal vez hacia eso podríamos avanzar mucho más. Se valida después en terreno que los proyectos sean viables, se preparan planes, parte de ellos son los que voy a presentar acá, se evalúan esos planes dependiendo de la rentabilidad social, del bienestar que le producen a la comunidad, y después se validan con nuevas consultas. Eso describe rápidamente el esquema. Vamos a los proyectos de movilidad urbana, que son parte importante de los que nosotros estamos elaborando. Y en el caso de la región de Valparaíso, preparé estos 5 ámbitos que me parece importante mostrar como soporte y herramienta para la planificación de la infraestructura. Primero, un plan maestro de transporte del Gran Valparaíso, que ya está terminado y tiene distintas implicancias. Una es que se cuenta con una referencia sustentada con información de las necesidades de inversión. La otra es que con la ley de aportes al espacio público es necesario tener planes maestros de infraestructura para destinar los recursos a materializar esos proyectos. Por otro lado, hay un plan maestro de transporte público,
también voy a explicar los detalles. Un plan maestro de transporte urbano y transporte público para otras ciudades que no son Valparaíso y Viña del Mar. También está Quillota, La Cruz, Calera, Nogales, Hijuelas, Limache, Olmué. Las ciudades, independientemente de su tamaño, tienen que tener un ordenamiento del transporte público para que sea eficiente su uso. Hay un plan de movilidad para el área central de Viña del Mar, también con el objetivo de ordenar y priorizar el mejoramiento de conectividad en Calera, y también el intercerros entre Valparaíso y Viña del Mar, un plan maestro de transporte urbano para San Antonio, y voy a explicar también un objetivo de mejoramiento del transporte público. A grandes rasgos está aquí el plan maestro de las grandes inversiones que requiere la región para el transporte urbano, y quisiera marcar principalmente esta columna. Si ustedes ven, en azul están todos los proyectos que acordamos con Serviu, en negro con MOP. Y en rojo con Merval. El Ministerio de Transporte planifica, dicta la política pública, pero no ejecuta, no hace los proyectos. Nuestro trabajo es en coordinación con los demás ministerios, y por eso aquí están separados con las instancias en las cuales tenemos estas coordinaciones. Para el Plan Maestro de Transporte Público, contamos con muy buenas herramientas y buen levantamiento de información que respalda las propuestas. Tanto, por ejemplo, en la cobertura, y aquí están las distancias, las áreas de cobertura, las que están en azul a menos de 500 metros, hay áreas muy alejadas que están con una cobertura deficitaria. En este otro gráfico se muestran las pendientes, la dificultad de las personas para acceder al sistema por diferencias de terreno, que también hay que considerar en las soluciones. Solamente quisiera mostrar el tipo de análisis con el que avanzamos en estos planes. Aquí en la izquierda se muestra un mapa que técnicamente se llama las líneas de deseo. Son encuestas que se hacen a las personas sobre su origen y destino, para detectar los pares origen-destino más frecuentemente utilizados, más demandados. Y con eso también se estructuran los recorridos. Se ven claramente algunos muy marcados entre, por ejemplo, el centro, casi todos hacia el centro de Valparaíso, y los sectores residenciales más alejados. Y hay entonces, a partir de esto, unas propuestas de nueva cobertura que no está resuelta. Para la gestión de tránsito en Viña del Mar y habilitación de la subida Miraflores. Aquí está la visión de la que yo hablaba antes, los modos no motorizados, peatones, ciclistas, como prioridad para poder usar el espacio público de manera compartida, enseguida transporte público, carga y finalmente los vehículos particulares. El uso del automóvil particular es el menos eficiente para el espacio público, y por eso, para poder trasladar esos viajes a transporte público, tenemos que hacer una gran inversión en mejorar la calidad y hacerlo mucho más atractivo y confiable. Para eso hemos hecho cambios en la regulación, usando mecanismos que nos permiten subsidiar los servicios a cambio de un cumplimiento, y de eliminar servicios que no estén cumpliendo y llamarlos a licitación, como es el caso de una reciente licitación para buses eléctricos que está ahora en revisión. En la interconexión entre zonas altas de Valparaíso y Viña del Mar están marcados acá los proyectos, y esta presentación va a quedar aquí para ver los detalles, no me voy a detener en cada uno de ellos, pero son conexiones que requieren inversiones importantes en vialidad. El Plan Maestro de Transporte Urbano de San Antonio, que va a estar terminado este año, tiene varias etapas, hay dos marcadas acá como participación ciudadana, tiene todas las etapas que ya describí antes. San Antonio ha crecido mucho, es una ciudad que alberga un puerto de gran volumen de transferencia de carga, y la ciudad no ha actualizado su sistema vial y sus servicios en forma consistente, no porque no tenga la voluntad, es porque no se ha hecho esta planificación y el ordenamiento de los servicios como se requiere. También hay inversiones en tecnología, proyectos de control de tránsito, ampliación de sistemas de control, SCAT en San Antonio, es decir, coordinación de semáforos. Esa es una herramienta muy poderosa
para poder hacer más eficiente el uso de la infraestructura también. Hay cuarta etapa de el control de tránsito de los Andes, La Calera, Limache, y semaforización de cruces. En el ámbito logístico, esta región enfrenta un gran desafío que tiene que ver con la movilidad de carga. Y para eso, en el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, venimos trabajando, como muestra acá, desde 2009, llevamos 10 años desde que se creó el programa marítimo portuario, era una unidad literalmente, era una persona, y se fue ampliando hasta formar el programa de desarrollo logístico que cuenta con una cantidad importante de profesionales dedicados al tema de carga. Aquí hay una secuencia de las actividades y cómo se han ido formando propuestas y planes maestros de infraestructura y accesibilidad portuaria por macrozona. Aquí solamente dejo como referencia para el que tenga interés los principales elementos de la política portuaria. ¿Por qué es tan importante la macrozona central y particularmente la región de Valparaíso? Porque casi 75% de las importaciones nacionales llega por esta zona. Así que es clave no solo para el comercio exterior, para la salida de productos, sino también para todo el sistema productivo nacional. La red logística de gran escala que hemos llamado en la macrozona central incluye toda la vialidad, 2 terminales portuarios y una gran conexión ferroviaria que está en desarrollo junto con el terminal portuario de San Antonio. Y esto es lo que llamamos la red logística de gran escala, que está siendo desarrollada en conjunto por las empresas portuarias, por la empresa Ferrocarriles, el Ministerio de Obras Públicas, y coordinada desde un Consejo de Ministros para el Desarrollo Logístico. Los proyectos de infraestructura logística, no hace falta que los describa en todo el detalle, pero básicamente son el puerto exterior de San Antonio, que es el de más largo plazo, pero también el de mayor capacidad, el terminal 2 de Valparaíso, que es el que deberíamos tratar de sacar adelante pronto, antes que el de San Antonio se anticipe y quede Valparaíso postergado por no haber podido avanzar. El corredor ferroviario Santiago-San Antonio es clave para poder tener esta capacidad de infraestructura. La segunda concesión de Autopista del Sol que está en trámite, la concesión del Camino de la Fruta, son 2 proyectos clave también para la conectividad, y la segunda conexión vial Santiago-Valparaíso-Viña. Adicionalmente, se está trabajando en una zona de regulación de frecuencia para la carga y para camiones en San Antonio, y un terminal intermodal en Barrancas, que permite el flujo más eficiente de carga entre el puerto y el resto del país. Además de los planes de más largo plazo, tomamos medidas de gestión más inmediatas, y está previsto para esta temporada, y ya en coordinación tanto con las empresas privadas como los agentes públicos, 5 iniciativas para agilizar el movimiento en el puerto. Ustedes saben que la cadena logística internacional está alterada, eso nos ha repercutido acá también, no solo por razones de clima, sino por razones de la restricción que puso la pandemia a las operaciones navieras, y hay 5 iniciativas que están ya, como digo, coordinadas, como restricciones, como eliminar restricciones operativas en los puertos, agilizar la productividad de las grúas, aumentar turnos, y para eso se necesita protección de seguridad para los camiones en la noche. Hay una serie de medidas que son de gestión de corto plazo que forman parte de este plan, y esperamos que ya durante noviembre lo veamos en marcha desde ahora. Y para el transporte público regional, finalmente, hay un grupo de servicios de transporte subsidiados que vemos en este mapa. Esos cubren principalmente zonas rurales y aisladas. Hay servicios de transporte escolar gratuito, y además están el subsidio en este mecanismo que el Ministerio entrega para asegurar el cumplimiento de servicios a los servicios urbanos. La zona de servicio es este elemento de regulación que está descrito en esta forma. Aquí Valparaíso ya lo tiene instalado, y estamos
haciendo el seguimiento. Una de las condiciones es que los operadores que no cumplan a lo largo de un año con los niveles de calidad de servicio que se han especificado, esos servicios salen a licitación y así se va renovando el sistema permanentemente. Y respecto al concurso Placilla, esto, por ejemplo, es el caso de un servicio que se dio de baja y se llamó a concurso. Y el concurso incluye el estándar red y buses eléctricos. Recibimos 7 ofertas, están en evaluación y esperamos poder adjudicar pronto para ver ya la llegada de un corredor eléctrico a esta zona y con eso empezar a ampliar esa misma cobertura. Por otro lado, para San Antonio ha habido una conversación con los operadores. Ellos van a permanecer en los servicios de más larga distancia y en el área urbana se está proponiendo la cobertura también con el estándar red y buses eléctricos en un mecanismo distinto en que el gobierno regional posiblemente tenga una participación mucho mayor tanto en las definiciones como en la gestión operacional. Muchas gracias y quedamos disponibles para lo que se necesite de información del Ministerio y también de la experiencia de los profesionales que han desarrollado todas estas iniciativas en coordinación con, tanto con las bases regionales como con los demás ministerios. Muchas gracias y felicidades de nuevo por el aniversario. Agradecemos a la señora ministra por su presentación. A continuación se dirigirá a los presentes el jefe de Infraestructura y Transporte del Gobierno Regional, señor Héctor Romero. Muy buenos días. Primero que todo, saludar a la escuela por su aniversario. Segundo, darle el saludo del gobernador regional y sus disculpas por no haber asistido acá, por estar preocupado de subsanar y ser intermediario de dificultades que hay entre los pescadores y el gobierno. Ministra, muy buenos días. Señor director ejecutivo, señor vicerrector de la Universidad Católica, señor Nelson Vázquez, director de la Escuela de Ingeniería, muy buenos días. Primero que todo, es necesario destacar la importancia de la formación en el área de infraestructura, construcción y transporte por parte de la Universidad Católica de Valparaíso a través de esta escuela. Es un hecho que históricamente ha aportado a la generación de conocimiento con un sello regional en el país. No es casualidad que los orígenes de la Escuela de Ingeniería, Transporte y Transportes hayan sido el Instituto del Mar, la Escuela de Tripulantes y el Centro de Capacitación Portuaria, creados por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso a contar de 1965, hasta ya dar inicio a la Escuela de Transportes propiamente tal el año 1972. La creación de escuelas técnicas al servicio del país y de la región es fundamental para la política pública local, pues permite contar con insumos de calidad y que den fundamento apropiado, por ejemplo, a las políticas que hemos venido planteando como gobierno regional en las áreas de movilidad, infraestructura, transporte público regional, pues a través de ellas analizamos, afianzamos la democratización de los espacios públicos, la integración de las ciudades y el acceso de servicios públicos de calidad y por sobre todo permite devolver dignidad a los espacios donde habitamos, donde nos movemos y en definitiva donde vivimos. Para el gobierno regional es importante desarrollar las políticas de movilidad mediante las competencias que se están traspasando en el contexto del proceso de descentralización. Estamos trabajando fuertemente en dar un sello local en estas competencias y lograr fomentar nuevos conceptos en torno a la relevancia que poseen la movilidad, el transporte público y la integración que requiere a nivel local, nacional e internacional, de las cuales tenemos la responsabilidad de integrar a estos territorios como el gobierno regional. Por ello, es importante poner en contexto nuestro trabajo actual y futuro en torno
a las competencias que en este ámbito estamos trabajando. Existen 2 líneas de trabajo actualmente que estamos fuertemente desarrollando. La tercera, hasta ahora, es la licitación de las plantas de revisión técnica que aún está en proceso de traspaso de competencias. La primera, la provisión de circulación de espacio público, y la segunda, el subsidio de transporte en zonas aisladas, rurales, incluyendo el transporte escolar. Respecto a la provisión de circulación en el espacio público, nuestro sello es abrir el uso del espacio público. Es decir, a partir de una provisión de circulación, estamos creando aperturas de esos espacios a la ciudadanía, democratizando e integrando a la ciudadanía a sus ciudades a través de distintas instancias que solicita la propia comunidad, por ejemplo, municipios y otras organizaciones de la sociedad civil al gobierno regional. Quien organiza y coordina con estas entidades como Ceremit, la UST, Carabineros y otros según corresponda. Respecto al subsidio del transporte público en zonas aisladas, rurales y transporte escolar, es nuestra tarea determinar y priorizar los proyectos de subsidio al transporte escolar, subsidio al transporte público remunerado en zonas aisladas, el subsidio orientado a la promoción y fortalecimiento del transporte público en zonas rurales del país correspondientes al programa de apoyo al transporte regional, lo que implica ayudar a que los servicios de transporte de calidad lleguen a todas las localidades de la región, incluyendo el trabajo colaborativo que estamos desarrollando a cabo con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, para cambiar los estándares en el transporte, abriendo paso a la electromovilidad en la región. Sin embargo, se requiere asociar a estos procesos una mejora continua en todo el sistema, creando un mejor servicio por un lado, y de paso, unidades de negocio más justas que estén en directo control y cooperación con el Estado, a través de los gobiernos regionales. Esto permite asegurar que las mejoras en este sentido, en las rutas, en los tiempos de viaje, en lo técnico, en lo laboral, sean parte de un mismo sistema integrado, y que además permita relacionar la logística en los distintos modos de transporte. Un sistema planificado y orientado con una coordinación de un gobierno regional fuerte en este sentido, que también genere una colaboración con las universidades locales para lograr construir un sistema integrado que realmente esté al servicio de la gente. Lo anteriormente expuesto refuerza la idea acerca de la importancia que tiene el Estado en los territorios y a través de los gobiernos regionales contar con atribuciones y recursos para poder elaborar y cooperar tanto con el nivel central y las relaciones con los servicios y organismos locales. La mejora del sistema integrado de transporte público regional, la movilidad y su infraestructura. Este sistema que tenemos que planificar en conjunto requiere que los diagnósticos de planificación, el diseño y la gestión de los sistemas de transporte de personas y bienes se deben pensar en todos sus modos, terrestre, marítimo, aéreo, ferroviario, y sus combinaciones considerando todos los actores de los sectores público y privado. Mantener y asegurar la conectividad en esta región, pues es estratégica para todo el país, a través de las políticas eficientes, bien planificadas y coordinadas. El sector del transporte y la logística debe asegurar las condiciones óptimas de traslado de personas, bienes, transferencia de información, considerando las distintas realidades respecto a la localización de bienes y servicios y las coordinaciones y condicionantes y limitaciones de operación e infraestructura de una red integrada de transporte, particularmente respecto a aquellas limitaciones medioambientales que se deben generar y respetar, pues es nuestra obligación poner a disposición las capacidades necesarias para actualizarse permanentemente y abordar problemas del transporte eficaz y ambientalmente sostenibles. En el actual escenario económico y política del país, el rol de la región de Valparaíso como región puertos, como nos parece bien denominarla, va a ser muy relevante. Hoy, en la reactivación post-pandemia, que ya se reconoce en las estadísticas trimestrales de la transferencia de carga, en el puerto de San Antonio,
en todos sus terminales concesionados, logró transferir en septiembre del 2021 153.496 contenedores de 20 pies, lo que representa la variación positiva más importante del año, con un incremento de un 41,7% comparado con el mes del año 2020. En el acumulado anual, de acuerdo a la empresa estatal portuaria EPSA, se registró un aumento del 16,1%, 1.353.275 unidades frente al periodo del año anterior. En el caso de la recuperación de la actividad marítima portuaria del puerto de Valparaíso, en el tercer trimestre del año se consolida un alza sostenida con un incremento del 12,1% en transferencia de carga entre sus terminales respecto al igual periodo del año pasado, alcanzando un alza del 14,1% en todo este año 2021. Por lo anterior, es importante destacar que la planificación integrada de los territorios y las actividades principales siempre van en directo beneficio de las ciudades y su gente. Mundialmente se reconoce a la logística como una actividad que da certeza y base de funcionamiento al transporte. Por ello, es que se hace más relevante aún estar presente en la política pública que coordina y gestiona estos procesos. En la actualidad se reconoce un giro importante desde la actividad logística al transporte marítimo. En el ámbito del transporte marítimo portuario no existen aún muchas competencias que involucran al gobierno regional. Y considerando que es la primera autoridad de la región y además posee los equipos técnicos adecuados, es muy importante establecer la tarea de incorporar a la planificación de una región sostenible la actividad portuaria e integrarla a los planes de desarrollo futuro, como la Estrategia Regional de Desarrollo que lideramos. Estamos trabajando fuertemente para lograr que el gobierno regional de Valparaíso esté presente en todas las áreas en donde la movilidad, el transporte público y la infraestructura lo requieran. Para ello estamos elaborando líneas bases y articulando equipos de trabajo especializados en los distintos temas que es necesario abordar e integrar. Porque en una de las grandes barreras, que es justamente la excesiva sectorización de administración en asuntos que requieren una coordinación conjunta, en el caso marítimo portuario es un ejemplo en donde intervienen 5 ministerios. Efectivamente el gobierno regional debe ser parte de estas decisiones con el rol de coordinación en la toma de decisiones. Tenemos establecido en nuestro programa la construcción de ciudades dignas, con acceso garantizado a la movilidad, democratizando nuestros territorios con iguales posibilidades. Para ello entendemos que planificar también es integrar, y en este sentido es que nos ponemos a disposición de la colaboración con esta escuela y con la generación de políticas regionales y locales por un sentido de país y dignidad que nos caracteriza. Muchas gracias. Agradecemos al jefe de Infraestructura y Transporte del Gobierno Regional, señor Héctor Romero, por sus palabras y presencia en esta actividad. Ahora corresponde la presentación del tercer expositor invitado, el señor Carlos Cruz, director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructuras, CPI, a quien invitamos al podio. Bueno, muchas gracias por la invitación, señora ministra, señor representante del gobierno regional, autoridades de la universidad. Para nosotros como Consejo de Política e Infraestructura es no solo un orgullo, sino un gran reconocimiento el que nos hayan invitado a participar de este evento, por el significado que creemos tienen las universidades y por el valor que esta invitación le da al Consejo de Política e Infraestructura de poder ser parte de una conversación regional sobre un tema tan relevante como es la movilidad y la infraestructura para la movilidad en una región tan importante como la región de Valparaíso. Creemos que esta oportunidad nos permite un vínculo estrecho con la universidad y nos permite también manifestar nuestra gran satisfacción de contar a la universidad como parte de nuestro consejo, y cuestión que valoramos mucho y cuestión que esperamos
pueda tener un largo desarrollo para efecto de poder reforzar lo que nosotros hacemos como institución. El Consejo de Política e Infraestructura es una entidad que surge para hacerse cargo de algunas cuestiones que creo que son muy relevantes discutir en este momento, que tiene que ver esencialmente con la continuidad de las políticas públicas en infraestructura. El Consejo surge como consecuencia de cambios que se producen en decisiones de inversión en el gobierno cuando cambia un gobierno y asume otro gobierno. Y esos cambios, y en algunos casos también cuando cambian ministros. Y esos cambios son los que motivaron a tener una organización desde la sociedad, no sé cómo llamarla, la sociedad civil, digamos, el mundo privado, incluyendo las universidades, incluyendo otros actores, para por lo menos ser una entidad que reclame ciertas explicaciones frente a cambios relevantes que tienen las políticas públicas. Casos como por ejemplo el Puente del Chacao, que hoy día está en su fase de construcción y que ya lleva más o menos un 40% de avance, se lanza en un gobierno, posteriormente se baja en el gobierno siguiente y posteriormente se repone en el gobierno que lo sigue. Esos cambios tienen impactos fundamentales en el cómo hacer las cosas, pero también tienen impactos muy importantes en las personas que son beneficiadas por este tipo de inversiones. Porque porque proyectos de esas características, como bien lo decía la ministra, para poder implementarlos requieren evaluación. La evaluación contempla los beneficios que estos proyectos reportan, y postergar esos beneficios tiene impactos para las personas que dejan de recibir el beneficio. Por lo tanto, cambios en las políticas tienen impactos muy significativos en el resultado que esas inversiones representan para las personas beneficiarias. Para poder contrastar al gobierno, a las decisiones de gobierno respecto de los cambios en las políticas públicas de infraestructura, es que surge el Consejo e intenta darle continuidad a las políticas públicas de infraestructura. La ministra nos ha presentado una larga lista de proyectos que son de toda necesidad y de gran importancia para el desarrollo de la región. Son proyectos, algunos de los cuales vienen arrastrándose desde hace mucho tiempo, pero han tenido descontinuidades. No porque queramos que esas discontinuidades se den, sino simplemente porque hay circunstancias que hacen que personas que asumen responsabilidades piensen que las cosas se pueden hacer de una mejor manera y por lo tanto sugieren cambios que provocan alteraciones mayores desde el punto de vista de lo que es el llevar a cabo estas políticas públicas que se expresan en proyectos específicos. Nuestra idea es que estas iniciativas que hoy día están enunciadas por la ministra, que son de gran relevancia para la región y para el país, pueden tener la continuidad que se merece. Y para eso es necesario tener, generar acciones que permitan darle esa continuidad y que permitan lograr la permanencia que este tipo de iniciativas requieren. Pero a la vez, ustedes saben bien que el gobierno, en particular en Chile, tiene niveles de fragmentación importante desde el punto de vista de sus instituciones a cargo de distintas iniciativas. La ministra ha cumplido un rol de liderazgo muy importante en lograr integrar a ministerios e entidades que no generalmente conviven entre sí o que conversan entre sí. No es habitual que el Ministerio de Obras Públicas, ministerio que me tocó, del cual me tocó ser parte durante algún tiempo, converse permanentemente con el Ministerio de Transporte. Bueno, en el caso mío era fácil porque yo era ministro de las dos carteras, digamos, por lo tanto conversábamos en la mañana y en la tarde. Pero no es normal que eso suceda. Y con una razón muy simple, porque los ministerios, una vez que los ministros se hacen cargo, tienen dinámicas que son tremendamente demandantes desde el punto de vista de las responsabilidades de quienes están a cargo de ellos, en funciones que son específicas, están asignadas para ese propósito. El Ministerio de Obras Públicas, por una parte, tiene una gran cantidad de presupuesto, que tiene el compromiso país de gastarlo debidamente en los proyectos que le competen, y el Ministerio de Transporte tiene una función regulatoria, en muchos casos, e indicativa en otros casos, que no necesariamente coinciden en tiempos y prioridades. Integrar esos dos ministerios, como bien lo dice la ministra, es parte de un trabajo
que no basta con la buena voluntad de las personas y con la capacidad de liderazgo que pueda tener uno u otro ministro. Requiere, a nuestro juicio, una cierta integridad institucional que permita que esas funciones de planificación, de regulación, con la función de ejecución, vivan permanentemente y consistentemente integradas unas con otras. Si uno de esos dos ministerios le agrega el rol que cumple el Ministerio de la Vivienda, con la infraestructura necesaria para poder dotar a las ciudades de la movilidad necesaria, el Ministerio de la Vivienda, el Ministerio de Transporte, las empresas del Estado, las decisiones que se toman a nivel de las empresas portuarias, por ejemplo, a nivel de ferrocarril del Estado, a nivel de metro, no necesariamente conviven con las decisiones que se toman a nivel de los organismos centrales. Y eso hace que se vivan tensiones que muchas veces paralizan o dificultan la ejecución de los proyectos. Y si a esto uno le agrega además el surgimiento de los gobiernos regionales, y bienvenido sea por el esfuerzo de descentralización que se está haciendo en el país, la integración entre empresas, ministerios, gobiernos regionales, no es algo que pueda suceder fácilmente y por la vía de simplemente apostar a los liderazgos o apostar a la voluntad coordinadora que los encargados de las distintas instituciones puedan tener. Es por eso que nosotros como Consejo de Política e Infraestructura estamos planteando de que es necesario contar con una entidad o unas entidades que permitan generar esta coordinación con grados mayores de vinculación, con una cierta vinculación obligatoria. El Consejo de Desarrollo Logístico, por ejemplo, es una buena experiencia de cómo, de alguna manera, debiera mirarse la integración de los esfuerzos que hacen distintas entidades para avanzar en estas coordinaciones vinculantes, de tal manera de que los planes de las distintas entidades que son parte puedan avanzar simultáneamente e integrar sus distintos esfuerzos. Ahí están representados todos los ministros, con un problema, que no necesariamente es vinculante, las tareas que se definen en el Consejo. Por lo tanto, nuestra propuesta sería que en el caso de las coordinaciones logísticas adquieran cierto carácter vinculante los compromisos que se adquieren en esas mesas de trabajo. Pero para dar una visión más general, nos parece que es importante también crear algún tipo de consejo asesor a nivel de la Presidencia de la República. Sabemos que es muy difícil porque en general estos organismos a nivel superior incomodan a las distintas entidades que están a cargo, pero estamos proponiendo una cosa muy simple, que es crear una cosa parecida al Consejo de Política Fiscal a nivel supraministerial que permita dar orientaciones generales respecto de cuál debe ser la orientación específica de la política pública en materia de infraestructura y que de alguna manera cree los elementos necesarios para producir estas vinculaciones operativas, prácticas, que se expresen en la ejecución de los proyectos por parte de cada una de las entidades comprometidas. Pero hay una segunda tarea que nos parece muy importante a ese nivel, que es la conversación con los gobiernos regionales. Porque necesariamente a nivel de los gobiernos regionales sí está contemplado que exista una entidad encargada de infraestructura y transporte, que es distinto, que integra más miradas que lo que hoy día representa cada uno de los ministerios. Esa entidad tiene que conversar con una entidad nacional, porque hay proyectos que son de carácter nacional y hay proyectos que son de carácter regional, que tienen importancia para el país y otros que tienen una gran importancia para la región. Esa conversación también es muy importante que se pueda llevar a cabo. Por ejemplo, acá tenemos un caso bien particular de un proyecto específico que requiere que se produzca esta conversación, que la ministra no lo mencionó, que es la concesión del tren Santiago-Valparaíso, que siendo un tren que se pretende hacer por la vía de la concesión, entra a través del Ministerio de Obras Públicas, que tiene impacto en la región de metropolitana y en la región de Valparaíso. Entra por la ventanilla del Ministerio de Obras Públicas. La autoridad ferroviaria de Chile es la empresa de ferrocarriles del Estado. Por lo tanto, en estricto rigor, es la empresa de ferrocarriles del Estado la que tiene que dar la anuencia para que este proyecto se pueda llevar a cabo. ¿Y quién, de alguna manera, da los lineamientos generales de la empresa de ferrocarriles del Estado? Es el Ministerio de Transporte. Ahora, tenemos dos proyectos de concesiones presentados en el Ministerio de Obras Públicas que no han sido declarados de interés público. Y eso es una señal de dificultad en la forma en la cual decisiones de estas características
se toman. Y paralelamente, la empresa de ferrocarriles del Estado ha optado por desarrollar un tren, bienvenido sea, entre Santiago y Melipilla, para pasajeros, y la extensión de ese tren a San Antonio para dotar a la empresa portuaria de San Antonio de las condiciones logísticas necesarias para poder desplegar plenamente su actividad. Cabe decir que uno de los proyectos de tren entre Santiago y Valparaíso contempla el transporte de carga entre San Antonio y Santiago como uno de los elementos que le permite darle rentabilidad al proyecto Santiago-Valparaíso. Entonces, esa conversación, ¿dónde se resuelve hoy día? ¿Dónde se articulan estas distintas entidades que operan con la mejor intención y en función de sus propios intereses para poder sacarlos adelante? ¿Qué consulta ha tenido el gobierno regional respecto del tren Santiago-Valparaíso? Sabemos que acá hay un gran interés porque nos ha tocado estar trabajando con los integrantes del CORE, ¿no? Y cada vez que uno plantea una iniciativa de este tipo hay como una cierta euforia por la necesidad de hacerlo, pero a la vez también una cierta desazón porque no se avanza. Entonces, ¿cómo se resuelven estos problemas? Y ahí creemos muy importante el que exista una entidad que permita integrar todas estas distintas visiones y que permita tener una conversación cooperativa de apoyo entre el gobierno regional y el gobierno nacional. Y un elemento adicional, o sea, uno es la planificación, mirada de largo plazo y por lo tanto la permanencia de las políticas públicas. El segundo es la integración de las distintas instituciones, que nos parece fundamental para poder llevar adelante políticas que tengan el impacto que se requiere. La integración del gobierno regional como parte de actores relevantes a llevar adelante estas políticas públicas. Pero un cuarto tiene que ver con el financiamiento. Hoy día sabemos que estamos viviendo procesos de cambio más o menos importantes en el país, que van a ser tremendamente demandantes de recursos públicos. Sin ir más, basta referirse a la crisis hídrica, a la pandemia, la crisis social, los problemas de vivienda. Esto es una región particularmente afectada por los problemas de vivienda. Los cambios institucionales, el surgimiento de los propios gobiernos regionales es un cambio institucional relevante que va a requerir recursos. Cambios políticos relevantes como por ejemplo lo que pueda emanar de la Convención Constitucional, como también un cambio de gobierno que va a ser importante desde el punto de vista de lo que significa administrar los próximos 4 años en el país, y un parlamento que va a tener características probablemente más fragmentadas que las que existen hoy día. En este ambiente es necesario generar elementos que permitan ir resolviendo las demandas de infraestructura que el país requiere. Y esas demandas tienen que ver con el financiamiento, si finalmente lo que se puede hacer, lo que se puede financiar. Presupuesto público, vemos pocas probabilidades de que infraestructura para la movilidad sea un actor relevante dentro de las prioridades de recursos a ser asignados, más allá de los esfuerzos por la recuperación económica, que sí ha tenido un impacto muy importante en el presupuesto de inversión que se pueda llevar a cabo. Pero desde la perspectiva del mediano plazo creemos que la decisión de cómo invertir y de dónde sacar los recursos es algo muy importante. En ese sentido, nos parece que no puede ser una decisión que se tome a nivel de un ministerio en particular, como se está tomando hoy día, que es que las concesiones finalmente las decide el Ministerio de Obras Públicas con el Ministerio de Hacienda, sino que sea una decisión más colegiada, que integre al gobierno en su conjunto, que permita hacer evaluaciones de mayor profundidad para efectos de optar por qué proyecto sí y qué proyecto no amerita ser financiado a través de recursos públicos o a través de recursos privados o a través de mezclas de recursos públicos con privados. Y en ese sentido, esta entidad que creemos que debe cumplir este rol no puede estar localizado en un ministerio, tiene que tener una visión mucho más integrada de las actividades que el Estado realiza. Por lo tanto, junto con la planificación, la integración institucional, la incorporación de los gobiernos regionales a las discusiones relevantes de las regiones, el cuarto elemento central para llevar adelante una política pública de estas características es la definición de las fuentes de financiamiento. ¿Cómo se financian este tipo de iniciativas? En todo esto creemos que el rol de las universidades pasa a ser muy importante, porque cada uno de estos elementos debieran representar una área de reflexión para que desde los gobiernos regionales y de las universidades regionales se pueda aportar a la discusión. Y por eso que creemos que para nosotros ha sido muy importante poder participar en este evento, porque
es una señal de interés por parte de la universidad, de vincularse a este tipo de iniciativas, y para la cual nosotros estamos absolutamente disponibles y con mucho entusiasmo. Nos gustaría poder participar de esfuerzos que desde la región surjan para tratar estos temas que son tan propios del desarrollo que las regiones requieren. Así que muchas gracias y muy agradecido de que nos hayan invitado a participar de esta reunión. Agradecemos la exposición del señor Cruz en nombre del Consejo de Políticas de Infraestructura. Continuando con el seminario, queremos invitar a los tres expositores para participar de un panel de conversación, el que será moderado por el señor Carlos Vergara, director del diario El Mercurio de Valparaíso. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Vamos a partir con usted, ministra. Mencionó algo muy interesante, que era el rol de los ciudadanos como propietarios de la infraestructura. Quizás como nunca en este gobierno hemos tenido una crisis respecto de eso bastante grande, y sobre todo en la infraestructura de la cartera que usted dirige. ¿Cómo se podría hacer ese? Usted habló también de estipularlo en contrato, actualizar los contratos para reforzar ese rol. ¿De qué forma se puede lograr eso y cómo convencer a la gente también sociológicamente, culturalmente, de que la infraestructura es parte de ellos y no del Estado? Gracias. Sí, es una conclusión a la que hemos llegado analizando por qué encuentra uno más oposición a veces a proyectos que apoyo cuando la evidencia indica que ese proyecto puede ser beneficioso. Y mi impresión es que hay parte de la historia que lo explica. En la primera ola de concesiones había que buscar financiamiento, estimular la inversión de inversionistas privados, y la impresión nuestra es que en alguna forma hubo barreras que se bajaron para atraer esa inversión. Y al bajar esas barreras quedaron algunos desequilibrios. Y no estamos hablando solo, por ejemplo, de los puertos. Estoy hablando de que en Transantiago el Estado no podía expropiar un contrato, no podía ponerle término que el operador fuera muy malo. Tomó más de un año una reforma legal para poder expropiar un contrato de alguien que operara mal. Entonces, lo que ocurre es que en los contratos es cuando se establecen los términos. Y al parecer la percepción más bien mayoritaria de las personas es que, por ejemplo, en puertos o en carreteras, es el concesionario privado el propietario de la infraestructura. No el rol de concesionario, sino del propietario, como si fuera propietario. Por las atribuciones que tiene, por distintas razones, por la forma en que funciona. Y en eso, mi impresión es que se ha diluido un poco el rol del Estado como defensor de los derechos de los propietarios, que son los ciudadanos. La empresa portuaria local, como autoridad portuaria, por ejemplo, puede tener un rol mucho más marcado en esto. O en la dirección de concesiones también. Yo creo que tiene que ver con los contratos, con la forma en que se presentan los proyectos, con los roles y con los equilibrios a través de los cuales se entrega a una concesión privada esta infraestructura pública. Mi impresión también es que en la medida que las personas tengan la sensación de que efectivamente hay un Estado defendiendo el interés de ellos como propietarios, uno puede avanzar más en esos proyectos de infraestructura. También, no solo con una mejor comunicación del proyecto, sino además con una participación más directa. Y aquí uno puede hablar de algún tipo de participación de gobiernos locales en la gestión de esa infraestructura. Hay caminos que hacen más evidente ese rol. Y pareciera también ser indispensable abrir esos caminos para poder avanzar en el desarrollo de infraestructura en conjunto con las comunidades. ¿Eso explicaría, y un poco más allá, me lo permite, explicaría de algún modo también la ira ciudadana,
arranques de violencia contra la infraestructura pública? Yo creo que hay que separar eso, porque aparentemente, porque hay infraestructura pública dañada que es concesionada y otra que no es concesionada. Hay infraestructura urbana, digamos, de utilidad para todos, hecha y administrada por entes públicos y que ha sido dañada igual. No, yo creo que no. Lo que sí creo es que hay una sensación de no recibir un retorno de la administración privada de esa infraestructura pública. Por ejemplo, en los puertos. La comunidad, y esto es bastante transversal, esto lo he visto en otros países también. Los puertos tienen una operación importante, son claves para el desarrollo del país y en general tienen algún problema de vinculación con las comunidades donde están insertos. En parte porque los puertos parten en un lugar y después empiezan a ser rodeados por las ciudades. Entonces se produce ahí una situación que es difícil de anticipar y de manejar. Pero el tema de la propiedad de la infraestructura, el sentir que yo como ciudadana soy dueña de toda la infraestructura pública, en una proporción que es un 19 millones aún, pero soy dueña. Y eso hace una diferencia. Y yo creo que ahí las entidades públicas encargadas de esa gestión de la infraestructura son las que tienen que incorporar en su lenguaje y en sus comunicaciones este concepto de la defensa del interés ciudadano. Para mayor rentabilidad además y mejor uso de esa infraestructura, porque si esto fuera un directorio y alguien administra en favor de los dueños, lo que busca es que ese dueño tenga el mejor retorno de esa inversión que ha hecho. Me están pasando este micrófono, no sé muy bien qué hacer con él, pero... pero no sé si me corresponde responder a mí, no sé. Sí, pero claro, mejor. Bueno, quería preguntarle también una opinión sobre eso y cómo han visto desde el CPI primero, la evolución de la infraestructura de los últimos dos gobiernos, los daños que se le han causado a lo mismo por parte de la violencia ciudadana, y algo que mencionó usted también sobre la Convención Constitucional. ¿Ha visto, han monitoreado, somos ustedes, ciertas señales respecto de infraestructura en los arranques de esta convención? Bueno, son varias preguntas y yo quiero primero referirme a la que usted hacía inicialmente respecto de la animosidad de la ciudadanía en favor o en contra de infraestructura pública. Yo tengo un juicio muy parecido al de la ministra. Yo creo que acá lo que hay es hay que mirar dos cosas. Uno es la infraestructura pública propiamente tal, provista por el Estado y con recursos públicos. Yo creo que cuando uno ve el grado de daño que se le ha hecho al metro o otras instalaciones que son propias del Estado y que están al servicio de la comunidad a título gratuito, como una forma de proporcionar espacio público de calidad a las comunidades, eso uno no puede incorporarlo dentro de los factores que puedan ser manifestaciones en contra de alguna forma de proveer infraestructura. Yo creo que ahí es daño puro y duro, digamos, y eso habrá que evaluarlo y habrá que ver cómo se relaciona el Estado con ese tipo de manifestaciones que a mi juicio son puramente destructivas y no son el reflejo de ningún reclamo al cual uno pudiese referirse. Lo otro tiene que ver con el sistema concesional, y yo creo que efectivamente la ministra tiene razón cuando dice que acá lo que hubo fue yo tengo el juicio de que ha sido un abandono progresivo del rol del Estado en la proveeduría de infraestructura concesionada, porque cuando yo recuerdo, me tocó partir a mí con el tema de las concesiones del Ministerio de Obras Públicas, o ser parte del proceso en el cual se puso en marcha esto. Nosotros siempre teníamos muy claro que la infraestructura que estaba a disposición de la comunidad era infraestructura del Estado, y nunca se nos pasó por la mente que se podía confundir con infraestructura privatizada. Sin embargo, yo creo que cuando el Estado comienza a transferir ciertas facultades a privados que son propias del Estado, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con expropiaciones, se le transfiere al sector privado, todo lo que tiene que ver con los permisos, se le transfiere al sector privado, todo lo que tiene que ver con evaluación social y negociación con la comunidad, se le transfiere al sector privado, evidentemente hay una sensación de la comunidad de que esa infraestructura pasa a ser privada.
Y por lo tanto yo creo que ahí no tiene que ver con el diseño original, al menos en el caso de las concesiones que a mí me tocó liderar, con el diseño original, sino tiene que ver esencialmente con un progresivo abandono de parte del Estado de una función que le es propia. Y eso yo creo que hay que revertirlo a la mayor brevedad, porque efectivamente la animosidad que hay sobre el sistema concesional hoy día tiene que ver con esa sensación de que son privados que no han cumplido con proveerle a la comunidad de los bienes públicos que corresponde proveer. Y eso hay que recuperarlo rápidamente. En relación a al tema constitucional, nosotros hemos mirado con mucho interés lo que se está discutiendo y cuáles son las distintas comisiones. Vemos con interés los temas ambientales como un tema central y creemos que parte importante del esfuerzo que debe tener una política de infraestructura de largo plazo es incorporar los temas ambientales y ciudadanos como temas centrales, todo lo que tiene que ver con inclusión y compromiso con con metas ambientales que el país ha propuesto que son muy de fondo, y eso obviamente lo vamos a suscribir. Yo creo que, mire, el único conflicto que puede haber o que puede llamar a una cierta discusión a nivel de la Comisión Constitucional tiene que ver con el tema del agua, y en ese sentido yo creo que hay bastante aceptación de que los derechos de agua que el agua es un bien nacional de uso público y que tendrá que administrarse por la mejor vía posible para dotar a la población de ese recurso en la forma más expedita posible, más fácil posible, y permitir que las otras actividades se puedan desplegar en la medida que haya agua a disposición, digamos. Creo que ese es el único elemento que a mí por lo menos me llama la atención y que probablemente podría estar a nivel de algún tipo de discusión. Los demás elementos, como son el tema relacionado con la ciudad, con el derecho a ciertos bienes públicos, etcétera, yo creo que son cosas que están todavía en una fase muy incipiente y que habrá que estar alerta de cómo evoluciona la discusión en la Comisión Constituyente para poder aportar en lo que sea necesario para poder lograr un buen documento que permita darle solidez a lo que es el marco institucional chileno. Así que no lo vemos con preocupación mayor, sino salvo estos puntos a los cuales le hacía referencia. Bueno, el programa de gobierno, bueno, primero hay que decir que el programa de gobierno, el tema de infraestructura en el programa de gobierno no está presente, lo que está presente son la gratuidad de algunos servicios, digamos, por lo tanto, bueno, habría que verlo, yo no sé cómo se financian esas ofertas de gratuidad, por una parte, y por otra parte, cómo se financia infraestructura cuando se avisa que se van a reducir los impuestos. Entonces, creo que tenemos ahí todavía una discusión que dar, porque tenemos ofertas por una parte que son súper generosas con la comunidad, que se piensan hacer con los recursos públicos, que existen más las recaudaciones tributarias adicionales, y por otra parte tenemos ofertas que son también súper generosas con la comunidad, reduciendo impuestos. Yo creo que hay que esperar a que esto evolucione todavía un poco hasta poder tener un juicio al respecto de cómo se va a abordar los desafíos de infraestructura que tiene el país por delante. Héctor, usted es uno de los últimos jefes de división que se integró al gobierno regional de Rodrigo Mundaca. Asumiendo eso, que todavía está en el proceso de instalación, según me contaba, ¿cómo ve lo mismo que proponía Carlos Cruz respecto de la coordinación entre las empresas, los ministerios y el gobierno regional? ¿Cómo están viendo ustedes esa instancia en la cual ustedes ya pasan a ser un actor más que relevante? Bueno, gracias. Sí, como usted lo menciona, esta es una división que recién se está instalando en el gobierno regional, y hemos comenzado a trabajar en esta división inmediatamente con los requerimientos que nos exigen hoy día el traspaso de competencias. Ya hemos trabajado fuertemente, digamos, con la integración con el Ministerio de Transporte a través de la Secretaría Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones, con diversas dimensiones del traspaso de competencias, y hemos trabajado fuertemente en ello. Y creemos que esa integración entre el gobierno regional y los distintos actores que convergen en el territorio y que tienen relación con las dimensiones del transporte y telecomunicaciones y movilidad, es un énfasis que el gobierno regional está, digamos, trabajando fuertemente. En este sentido, en este trabajo intenso que hemos llevado desde el principio con el Ministerio de Transporte,
hemos solicitado, digamos, permanentemente un trabajo integrado, un trabajo coordinado, no solamente con el Ministerio de Transporte, sino también con dimensiones que a nosotros nos interesan bastante, que es llegar a las comunas, trabajar con las comunas, trabajar con los gobiernos locales. En esa integración, digamos, el gobierno regional está bastante interesado. Muchas gracias, Héctor. Ministra, sobre el puerto, usted también habló del desarrollo portuario versus el desarrollo ciudadano, como contaba, y quizás esa era la causa también de la gran resistencia que hay en ciertos sectores del país. Siendo eso uno de los hitos que usted también visto que ojalá saliera cuanto antes. ¿Qué tenemos que apostar para poder destrabar eso? ¿Y qué errores cree que se han cometido, aparte de esta, que yo no entiendo más como compensación, ¿no? Por la integración? Voy a referirme en términos más generales a la necesidad de capacidad portuaria y por qué el Terminal 2 es clave en eso. Cuando nosotros hacemos proyecciones de oferta y demanda de transferencia de carga en esta región, en los puertos de la región, se anticipa un riesgo de congestión portuaria y esa congestión portuaria puede implicar un aumento sustantivo de costos para el comercio exterior chileno, lo cual afecta la competitividad del país y nos afecta finalmente a todos porque los productos se hacen más caros aquí adentro, pero además compiten peor afuera. De manera que evitar esa congestión portuaria es clave. Por otra parte, tenemos señales de congestión ya evidentes. El cambio climático, las marejadas, los cierres de puertos son equivalentes a tener un puerto más chico. Y tenemos ya episodios de congestión con cierta frecuencia en Valparaíso y en San Antonio de naves que no pueden recalar y eso significa costos adicionales. Yo he estado haciendo seguimiento de eso, hay naves que han estado 20 o 30 días a la gira sin poder descargar y con un costo adicional. Esa capacidad portuaria nosotros la tenemos prevista y en los planes más generales en dos ámbitos. Uno con la ampliación de Valparaíso, el Terminal 2, y más adelante el el puerto de gran escala de San Antonio. En secuencia para atender esta carga adicional que va a llegar. El Terminal 2 ha tenido una cantidad importante de dificultades para materializarse. Nosotros seguimos pensando que es el proyecto que está actualmente más posible de ser ejecutado. Uno puede tener otros diseños y puede implementarlos, pero desde que parte un diseño nuevo hasta que se implementa, hasta que el puerto está operando, pasan por lo menos 10 años, si es que todo funciona bien. Si el puerto de Valparaíso no tiene un aumento de capacidad, va a estar antes el puerto de San Antonio. Y la probabilidad de que vuelva a haber aumento de capacidad en Valparaíso se reduce. Esa secuencia es la que hemos visto como más conveniente para la región completa y para el país. Aquí no hay una preferencia por un proyecto específico o por otro, sino por cómo resolvemos la necesidad de capacidad oportunamente. Si no la resolvemos oportunamente, el país completo va a pagar el costo. Por eso es que es una obra de infraestructura que tiene implicancias mucho más allá de la región, los dos puertos. Ya vimos que 75% de las importaciones entra por la región de Valparaíso al país. Y por eso creo que es necesario ir adelante con las modificaciones o los ajustes que sean necesarios, pero ir adelante con el único proyecto que tiene estudios de ingeniería, que tiene los estudios de olas, que tiene tiene los estudios ambientales, tiene una serie de cosas que han tomado años. Cualquier modificación implica partir de cero, y uno siempre lo puede hacer, pero tiene que estar consciente de que está postergando esa posibilidad y arriesgando no tener la capacidad portuaria a tiempo. Don Carlos, ¿cómo ve usted desde el CPI el tema de
Bueno, yo creo que hay un dato que la ministra no dio, pero que es muy importante. Hoy día el costo de la logística en Chile es el doble del costo de la logística en otros países del mundo. Por lo tanto creo que tenemos un desafío muy importante si es que queremos mantener una economía donde uno de los dinamizadores principales de la actividad es la exportación, o el comercio exterior, digamos, más que la exportación, el comercio exterior, ¿no? Uno podrá pensar en varios modelos distintos y podrá tener la voluntad de impulsar distintas formas de desarrollar la economía nacional, pero durante un periodo largo van a seguir siendo los productos importados y exportados los que le van a dar un volumen de actividad a la economía nacional hasta que aparezcan estas otras formas de aspirar a desarrollarnos, a incorporar más tecnología. O sea, en todo eso estamos de acuerdo, pero creemos que tenemos que dar las condiciones necesarias hoy día para que el país pueda mantener su nivel de competitividad a nivel mundial, y en eso pasa por expandir la capacidad portuaria. La ministra tiene razón, a nuestro juicio nos parece que son proyectos que tienen que caminar en paralelo, uno entrará antes, otro entrará después, pero tienen que ser proyectos complementarios, y esta es una región particularmente sensible a este tipo de iniciativas. Creemos también que hay iniciativas complementarias, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el abastecimiento de carga del interior de América Latina pasa por los Andes. Tenemos el puerto seco de los Andes, que yo creo que adquiere también una gran relevancia, y la integración entre el puerto seco de los Andes con los puertos de Valparaíso y San Antonio adquiere también mucha importancia para efectos justamente de poder minimizar el costo de la logística y minimizar el costo del traslado de las cargas para poder darnos la competitividad que se requiere. Y ahí el desarrollo ferroviario de carga adquiere también un rol muy significativo. Por lo tanto, yo comparto plenamente eso, y la única, tal vez, refiriéndome a su pregunta, la única cuestión que yo creo que es importante considerar, es lo que planteaba la ministra, cómo las ciudades viven en conjunto con estos puertos, porque efectivamente lo que sucede es que una vez que nace el puerto, se crean las ciudades, y después se entra en conflictos de convivencia entre la ciudad y el puerto, que es natural, ¿no? Eso pasa en todas partes del mundo. Bueno, hay que buscar formas de solucionarlo, y en eso la colaboración de las autoridades municipales, de las autoridades regionales y del gobierno central tienen que estar plenamente alineadas para efecto de poder lograr la expansión de la disponibilidad portuaria con una ciudad que se sienta cómoda con el puerto y no se sienta antagónica al puerto, porque creo que eso es lo peor que nos puede pasar. Señales de eso existen, y en consecuencia hay que ver cómo se puede mitigar lo antes posible, de tal manera de poder integrar la ciudad al puerto y el puerto a la ciudad de la mejor forma posible. Respecto a la demonización del sistema de concesión, hubo cosas que no prevían, como por ejemplo esa desafección que se puede sentir en la población respecto de la eso quería complementar. ¿Cómo se revierte eso? ¿Para dónde usted cree que va el sistema de concesión? ¿Puede ser esa demonización? ¿Cabeza de turco? No, yo, mire, he estado leyendo, usted me preguntó sobre los programas, yo he estado leyendo con bastante atención los programas, no veo ninguno que esté hoy día planteando la eliminación del sistema concesional. Tal vez no veo una amenaza, al menos en el corto plazo, en esa dirección. Lo que sí yo creo es que acá tiene que haber un esfuerzo, independientemente de quién sea el gobierno que asuma, de que el Estado recupere su rol rector respecto a la infraestructura. Yo creo que es muy importante lo que decía la ministra acá. Lo que ha habido es una pérdida de ese rol rector, y eso la gente lo entiende, y por lo tanto acá tenemos que hacer un esfuerzo muy grande porque el Estado recupere capacidad de diseño, propuesta de proyectos, capacidad de diseño, planificación de largo plazo, fijación de políticas tarifarias que sean razonables desde el punto de vista de lo que se está cobrando, política tarifaria integrada. En fin, yo creo que hay una cantidad importante de cosas en las cuales hay que actuar para efecto de poder recuperar este rol rector, no porque seamos unos fanáticos de incorporar al sector privado al desarrollo de la infraestructura, sino porque creemos que es una necesidad incorporar al sector privado al desarrollo de infraestructura, pero bajo un paraguas que tenga que ver con lo que el país se proyecta, representado por el rol que cumple el Estado en ese sentido. Vamos a consultarle a don Héctor
La ministra priorizó mostró ciertas priorizaciones de la acción del gobierno respecto del tema de transporte en la zona. ¿Cuáles son las definiciones que ustedes tienen como gobierno regional o están empezando a tener? ¿Coinciden con ellas, con el Terminal 2, con el mapa de planes que mostró la ministra? Sí, efectivamente coincidimos con muchas cosas, pero principalmente, digamos, estamos comenzando a trabajar nosotros pensamos, digamos, en la integración de las distintas modalidades de transporte en la región, ¿ya? Tanto en el transporte, digamos, vial, transporte de todo tipo, ¿ya? Y en eso, digamos, estamos comenzando a trabajar y hemos, en este momento, digamos, como la división está, digamos, comenzando, digamos, a formarse, hemos estado principalmente abocados a lo que es principalmente este traspaso de competencias que va desde el gobierno central al gobierno regional. Muchas gracias. Si quiere cerrar, ministra, veamos ese. Muchas gracias. Quisiera agradecer la invitación y creo que esta conversación, tal como ha quedado en evidencia aquí por los temas que hemos tratado, necesita dedicación y necesita sobre todo avanzar en compromisos nacionales. Esas integraciones entre ciudades y comunidades, entre puertos y comunidades, se logra. Y cuando uno conoce ciudades como Hamburgo o Rotterdam, son preciosas y tienen puertos notables dentro del sistema portuario mundial. Eso quisiera mostrarlo como una evidencia de que sí hay formas de alcanzar armonía con las actividades económicas y con ciudades que tienen altísimo estándar de calidad de vida. No hay que plantearse como uno o lo otro es un error, a mi juicio. Yo creo que existe la posibilidad de un buen equilibrio, una buena armonía. Aquí hay identidades que también es necesario asumir. Hay ciudades que se asumen más fácilmente como puertos que otras, y ese es un elemento clave en la forma en que se plantean las soluciones. Y en general creo que es muy necesaria la coordinación. Cada vez más hay dos elementos que a mi juicio son claves para avanzar bien en el desarrollo de infraestructura. Uno es la coordinación. Es evidente que necesitamos grupos de trabajo interministeriales y con los gobiernos regionales, desde luego. Y el otro elemento es la tecnología. La tecnología nos está dando la posibilidad de tener más información que nunca antes tuvimos disponible para hacer análisis, para hacer propuestas, para tener infraestructura que se use eficientemente. Creo que tenemos que poner foco en cómo le ponemos más tecnología a la planificación de infraestructura. Bueno, quiero agradecer a todos por su asistencia. Tiene razón, ministra, con eso de la tecnología. Como bien decía usted, antes todo se hacía con la encuesta origen-destino que se hacía cada 10 años y ahora hay cuánta cosa, GPS, móviles, pues viene el 5G. Así que pueden venir tiempos muy buenos para la infraestructura y el transporte. Desde ya quiero agradecer a todos por su asistencia, felicitar a la Escuela de Ingeniería de Transporte de la Universidad Católica en su aniversario, y muchas gracias a la ministra Hood, a Carlos Cruz y Héctor Romero. Muchas gracias.